Iglesia, buenos días. Que sea Dios bendiciéndoles, que sea Dios llenando sus vidas de mucha esperanza, de mucha bendición. Y en esta mañana quiero darle gracias a Dios en oración. Ahí en casa, cierra sus ojitos y vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Padre amado, eterno de la gloria, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Gracias, Espíritu Santo, porque nos permites hablar contigo, porque nos permites meditar y orar en tu palabra, Dios. Háblanos en esta mañana, Señor. Guíanos a través de tu palabra. Muéstranos tu verdad, muéstranos el camino. Muéstranos, Señor, lo que debemos hacer, lo que debemos pensar, cómo debemos actuar. Somos seres humanos imperfectos, Señor. Pero gracias a ti, gracias a tu amor, tenemos ese manual de vida, ese manual perfecto que es tu palabra de Dios para guiarnos, para corregirnos e instruirnos en justicia, Señor. Te damos gracias, Padre, te alabamos en esta mañana, te bendecimos y que sea tu santo nombre y sea tu santo espíritu iluminándonos y guiándonos a través de esta escritura. Amén y amén. Gloria a Dios. Bienvenido una vez más, los que se están acabando de conectar, y que sea Dios hoy hablándonos a través de la escritura. Antes, ustedes que están ahí conectados, que están en la bendición, que vinieron a aprender sobre los mandamientos de Cristo. Hoy vamos a estudiar el mandamiento número 4. Así que disponga su corazón, disponga su mente y vamos a la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 5, verso 12 al 15. Dice así la escritura: guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Verso 15. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Así que en el Antiguo Testamento está normalizado, digámoslo de alguna manera, esta ley. También establece de una manera más clara este mandamiento en Éxodo capítulo 20 y en Deuteronomio 5 lo hacen de una manera más organizada, pero la reglamentación como tal de esta ley, el cómo se debe aplicar, está en Éxodo 31 y vamos a leerlo. Éxodo 31, versículo 12 al 17. Dice así la escritura: habló además Jehová a Moisés diciendo, mucha atención: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santificó. Verso 14. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profane, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrando por sus generaciones por pacto perpetuo. Verso 17 dice: señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Así que ya queda clara la aplicación y la sanción a este mandamiento. Queda claro que el castigo
a violentar este mandamiento es la muerte. A el que no guardaba el día de reposo era condenado a muerte. Así que era un poco delicado este mandamiento. Recordemos algo. Siempre me gusta llevarlos al contexto, al entorno de la época, para que podamos entender por qué Dios hacía una ley tan estricta como esta. Recordemos que este era un pueblo que venía de una cultura egipcia. Recuerdan que estuvo cautivo durante 430 años siendo esclavos en Egipto, con una influencia pagana, con una influencia que tenía muchos dioses, que adoraban, por ejemplo, el centro del culto, el centro de la adoración de Egipto era el río Nilo. Entonces el río Nilo era su fuente de alimento, era su fuente de bendición, el que cuando subía la marea inundaba las cosechas y así era ese tipo de riego, pero cuando bajaban también los animales y los peces que quedaban allí era para su alimento. Entonces ellos endiosaban al río Nilo porque era el que les brindaba el alimento, porque era el que cuando llovía fuerte traía juicio sobre ellos, entre comillas. Entonces este pueblo, que es libre durante 430 días siendo influenciado por esta cultura pagana, Dios necesitaba de una ley muy estricta para poder arraigar y sacar esos mandamientos, esa cultura que ellos traían de una tierra pagana. Entonces, más o menos de 50 días que llevaban en el desierto, que habían salido de Egipto, Dios les da esta ley en el monte Sinaí a través de Moisés. Entonces, hagamos un balance. 430 años de paganismo versus 50 días que llevaban caminando con el Señor. Entonces era algo difícil sacar de sus mentes y de sus corazones esa vida mundana y pagana que llevaban. Por eso es vital que este pueblo sepa su nueva identidad. Ya no eran un pueblo esclavo, ya no eran un pueblo pagano, ya no eran un pueblo que divagaba, que no tenía identidad. Por eso Dios les da su identidad. Y debemos entender que la geografía revela gran parte de la identidad de un pueblo. No sé si usted pueda entender esto. Las personas, la mayoría, se los distingue por la geografía en donde nació o donde se crió. Tenemos a los costeños, a los caribeños, a los nariñenses, a los del centro de la ciudad, del centro del país, perdón. Todos, la mayoría, nos identificamos por una geografía, por una región. Ahora, este pueblo en medio del desierto, sin una identidad establecida, entonces, parafraseando un poco el Salmo 121, dice casi que la súplica de este salmo sería: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi identidad? Así que ellos estaban sin identidad. Y la respuesta a esta súplica sería: no, su identidad no viene de los montes, su identidad no viene de los desiertos, su identidad no viene del río Nilo. Su identidad viene del que hizo los montes. Su identidad viene del que hizo los cielos. Su identidad viene del que creó los ríos, los mares, las montañas, los montes. De allí es su identidad. Esa identidad que tuvo que Dios crearles primero para que ellos se identificaran como pueblo con Él. Dios quiere que su pueblo tenga esa identidad de Dios, esa identidad del Padre. Ese era el propósito de la ley. Por eso era tan estricta. Ahora, el propósito del día de reposo es que el Señor haría una señal entre Dios y su pueblo. Los israelitas se destacaban por sus raíces. Ellos son muy culturales, son arraigados mucho a su cultura y a sus raíces por esto mismo, porque Dios desde muy temprana edad les inculcó una identidad como pueblo escogido. Así que usted puede ver a un judío donde quiera y se lo nota a leguas por su vestidura, por sus patillas largas, por su sombrero, por su vestidura de color oscuro. Entonces podemos identificar, y donde quiera que ellos estén siempre van a guardar su Shabbat, su día de reposo. Así, según está escriturado en la ley para ellos, sea el sexto o el séptimo día, según la tradición de ellos. ¿Para qué?
¿Para qué guardan este día? Para identidad. El día de reposo, ¿qué es? Identificar. Simplemente, así como Dios trabajó 6 días y al séptimo día descansó, reposó, así lo vamos a hacer nosotros para identificarnos con ese Dios que nos da nuestra identidad. De esa manera piensan los judíos. Así que ellos guardan el día de reposo de generación en generación. Recuerde que es un pacto perpetuo, como lo acabamos de leer. El pueblo judío guarda de generación en generación el día de reposo. No era solo en el tiempo del Antiguo Testamento, solamente cuando estaban en el desierto, no. Era un pacto perpetuo. Pero lo que sí tiene es una cobertura, una vigencia en cuanto a quienes afecta dicho mandamiento. Debemos entender esto. Porque así como está claro que se debe guardar este mandamiento como una señal entre Dios y su pueblo de manera perpetua, en este mismo versículo dice lo siguiente, dice, guardarán pues el día de reposo, ¿quiénes? Los hijos de Israel. Y el versículo 13 de Éxodo 31 dice, tú hablarás a los hijos de Israel. Entonces, no hay limitación en el tiempo, pero sí hay una limitación clara sobre en quienes actúa y afecta esta ley. No es a todo el mundo. Guardarás el día de reposo, tú hablarás a los hijos de Israel y dile a los hijos de Israel que guarden el día de reposo. Así que a esa nación que Dios sacó con mano fuerte de Egipto, con mano de un Dios poderoso, lo sacó de la esclavitud, a esa nación la cubre este documento espiritual de identidad. Lastimosamente, hoy en día podemos observar gente que no es judía y que guarda el día del sábado, el Shabbat, el día de reposo. Bueno, de pronto se han hecho judíos tal vez o prosélitos, pero la Biblia nos es clara en quiénes deben guardar ese día de reposo y está hablando específicamente a los hijos de Israel, a esa nación como tal. Ahora quiero observar la concepción de este mandamiento en el Nuevo Testamento y de cómo Dios, a través de Jesucristo, miró y observó este mandamiento. Pero quiero primero leer Colosenses capítulo 2, verso 16 al 17. Dice así la escritura: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todo lo que había allá en Sinaí, todo el trasteo que ellos trajeron de Sinaí, todo tenía un propósito simbólico, siendo una sombra de lo que había de venir. Debemos entender que el Antiguo Testamento es una sombra del Nuevo Testamento. Es lo que había de venir y Cristo vino y cumplió. Esa sombra es Cristo. Así que la expresión el cuerpo de Cristo nos refleja que la iglesia es de Cristo. No es de Moisés, no es de Abraham, no es de los profetas, no viene del Antiguo Testamento, tampoco es de Pablo, de los apóstoles. La iglesia es de Cristo y toda esa mudanza que ellos trajeron, todas esas cargas que trajeron desde allá, cumplían una función de ser sombra de Cristo. Ejemplo, te voy a dar un ejemplo rápidamente. No sé si has visto los gatos jugando cuando uno les hace con la sombra y ellos intentan perseguir la sombra. Hasta que se dan cuenta que esa sombra no es más que el reflejo de una mano. Entonces ya no atacan la sombra, sino atacan la mano. Sería inútil que nosotros nos quedemos atacando o buscando una sombra, teniendo ya la esencia misma que es Cristo Jesús. Cuando la esencia no había venido, pues era obvio acogerse a esa sombra. Por eso entiendo lo estricto del pueblo judío al cumplir la ley. El error es que ellos se quedaron en esa sombra y muchos están quedados allí en esa sombra. Amas a una persona que está lejos y tiene sus fotografías y cartas y te apegas a ella porque está a la distancia y es lo único que tienes. Pero lo que es absurdo es tener a la persona cerca y a la persona que amas, tenerla ahí al lado y no atenderla por estar pegado a sus fotografías o a sus cartas. Sería algo ilógico, ¿verdad? Entonces, teníamos la sombra de lo que había de venir, pero vino sobre nosotros la esencia
de Cristo, que es Cristo mismo. Romanos capítulo 14, verso 4 al 6 dice lo siguiente: ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Desde ese tiempo, el día de reposo era usado para juzgar, para señalar, pero aquí en la Escritura nos muestra que todos los días son para el Señor. Que el día que escojamos para guardarlo, lo guardemos para Dios. Veamos lo que habló acerca Jesús del día de reposo. Él decía, no importa el día que adores, no importa el día en que tú vengas a adorar a Dios, sea sábado, sea domingo, sea lunes, sea martes, sea miércoles. Lo importante es que lo hagas de corazón. Ese es el día en el que tú guardaste especialmente para adorar a Dios. Y Marcos capítulo 2, verso 27 dice, también les dijo Jesús, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Mira qué explicación tan linda que Cristo les está haciendo. El día de reposo el Padre lo dio en favor del hombre. Fue creado ese día para que el hombre lo disfrutara. No fue creado el hombre para guardar el día de reposo. Entonces termina diciendo, por tanto el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Qué linda expresión, y cómo Jesús nos está diciendo que la sombra que ustedes están persiguiendo, la sombra que ustedes defienden, es Él mismo, es la esencia del mismo. Él demuestra con hechos y con señales y con milagros que Él liberta a su pueblo a través de su poder. Yo soy, siempre Jesús expresaba, yo soy. Y Él les decía, yo soy. Jesús siempre decía eso, yo soy quien proyecta esa sombra, yo soy el verdadero reposo, y lo demuestra con hechos y milagros. Los que lastimosamente siguen guardando la sombra de Cristo, muchos siguen persiguiendo esa sombra, y muchos van a la pared, a una pared en particular donde se dan ahí golpes de pecho y buscan las profecías y buscan en esa sombra, en vez de buscar a Cristo, al que un día pasó por esa ciudad en la que ellos ahí se dan golpes de pecho y un día le rechazaron a Él. Marcos capítulo 3, Jesús sana a un hombre que tenía una mano seca, y lo hizo en día de reposo. Por eso los fariseos lo quedaban mirando a Jesús a ver qué Él hacía con ese hombre de la mano seca, a ver si lo sanaba en día de reposo. Jesús los queda viendo, como siempre ignoraba sus enseñanzas, y sana a este hombre de la mano seca. Ellos acusan a Jesús por no haber guardado el día de reposo, por no haber guardado, lo señalan, lo juzgan, incluso lo quieren apedrear, pero Jesús les hace entender que el día de reposo de ese hombre, del que tenía esa mano seca, comenzó cuando su mano fue sanada. Comenzó cuando encontrarse con Jesús da un eterno día de reposo. Y eso es lo que Jesús quería enseñar. Encontrarnos con Jesús es encontrar el reposo para nuestras almas. Jesús hizo muchos milagros en día de reposo y siempre fue acusado y juzgado por lo mismo. El día de libertad, el día en que debería ser felicidad y alegría, se convertía en un día en el que ellos eran restringidos, convertido en algo que no le agradaba a Dios. No sé si usted recuerde rápidamente la historia del paralítico de Betesda. Ese hombre que llevaba 38 años en esa condición, esperando a que un ángel moviera las aguas para poder él entrar y ser sanado. 38 años allí, a través al lado de ese pozo, al lado de ese lugar. Y este hombre tal vez había guardado muchos días de reposo. Este hombre tal vez en ese lugar había esperado y había guardado. Pero viene Cristo y en un día de reposo le sana. Ahí podemos entender que el día de reposo no es cualquier día, sino el día de reposo es Cristo Jesús. Ese es nuestro reposo, ese es nuestro descanso. Lucas, déjeme leerle, capítulo 13, verso 10 en adelante, dice:
Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio y la llamó, le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó y luego glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, el sacerdote, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días harás en que se debe trabajar. Estos pues venid y sanad y hoy en día de reposo y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y le dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y así esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esa ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Ese milagro es uno de los que Jesús reta el concepto equivocado que tenían ellos del día de reposo. Jesús les dice, les está tratando de decir: ustedes buscan de atrapar una sombra, y aquí está la esencia. Yo soy quien proyecta esa sombra, yo soy el verdadero reposo. Tristemente eso ocurre hoy en día con algunos que siguen guardando ese día, con algunos que guardan el sábado, guardan el domingo, y cada uno en verdad lo hace para agradar a Dios, pero sin embargo termina siendo una razón de conflicto, una razón de lucha, y lo ha sido siempre. Si leemos Juan 15:16, dice: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. No es extraño que hoy sea motivo de discusión. Si lo fue para Jesucristo, sin embargo, Él con su propio actuar, con sus propias señales, demostró que el reposo era Él. Así que muchas personas que habían tenido muchos Shabbat, muchos días de reposo, pero hasta que encontraron a Cristo, tuvieron el verdadero reposo y descanso de sus tribulaciones y enfermedades. Cristo demostró que Él es el reposo eterno. Yo también había tenido muchos sábados, muchos domingos, muchas semanas, pero hasta no encontrarme con la persona de Jesucristo, no pude entender que Él tenía el reposo para mi vida y para mi alma. Y eso es lo que Él quiere demostrar en esta mañana. Que no es guardar simplemente un día, sea el sábado, sea el domingo, el día del Señor. Debemos entender que Cristo es nuestro reposo, es nuestro descanso, es nuestro aliento. Que en Él encontramos la verdadera adoración. No un día en particular, puede ser un lunes, puede ser un miércoles, puede ser un viernes, un domingo, pero que ese día encontremos el reposo en Cristo Jesús. Ahora Dios, Jesucristo, es mi reposo eterno. En Él descanso todos los días, no hay un día específico. Y eso es lo que Él quiere que hagamos en esta mañana y a partir de hoy, que busquemos reposo en Él. Cierra tus ojos ahí y oremos al Padre. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana, Señor. Y que sea tu gracia y que sea tu favor hablándonos a través de tu escritura. Gracias. Gracias, Señor, porque en ti encontramos el verdadero reposo. Te doy gracias por ser ese reposo de mi alma. Algunos dicen que el reposo debe llamarse Shabbat o sábado. Otros dicen que debe llamarse domingo o día del Señor. Otros dirán que lunes, que miércoles. Pero Señor, mi reposo se llama Cristo Jesús. Todos los días de mi vida, todos los días te adoraré, todos los días te exaltaré y todos los días descansaré en tu presencia, porque mi reposo eres tú, mi amado Dios. Tal vez dejaste ese mandamiento a un pueblo para darles una identidad de la cual no tenían, pero hoy ya no eres una sombra, sino eres mi reposo en mi corazón, como lo enseñaste tú, Jesús. Te doy gracias, te alabo, te exalto y te bendigo en esta mañana, Señor, y que toda la gloria y la honra sean para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Jesús
es nuestro día de reposo eterno. Jesús es nuestro descanso. Jesús es nuestro alivio. Recuerda que nuestro reposo debe ser Cristo Jesús. Y que esta promesa, que esta enseñanza te acompaña durante el resto de tus días. Porque recuerda, si Dios lo dijo en su palabra, entonces es verdad. Que Dios te bendiga.